Hola, ¿qué tal? Gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Estamos estudiando Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 16 en adelante. Hemos visto la sabiduría de Salomón desde el tribunal, ¿se acuerda? Cuando Salomón juzgó entre dos mujeres diciendo que cada una era la madre de un hijo. Entonces, él dijo, tráiganme una espada y partan a ese muchacho y le dan la mitad a cada una. Entonces la madre verdadera dijo, no, por favor no lo maten, que se lo entreguen a ella. Y Salomón juzgó allí diciendo, esta es la verdadera madre. Todo esto era gracias a la sabiduría que Dios le había dado, a la prudencia que Dios le había dado también, y a la anchura del corazón. Y esto se manifestó mucho más allá de solo el tribunal. Muchas personas conocían de la sabiduría y reconocían que la sabiduría provenía de Dios. Terminamos viendo este escrito de Frank Schaeffer, hijo de Francis Schaeffer, que hablaba de la gran diversidad que Dios hizo en este mundo. Y decía, terminando el escrito, y cuando uno mira hacia el cielo y ve la complejidad de las riquezas del espacio sobre nosotros, la mente se sobrecoge ante la creatividad de nuestro Dios. Ahora, el informe de Salomón nos dice que su anchura de mente incluye muchos intereses. Una lista de sus intereses fue compilada por varios autores, quienes estudiaron todos sus escritos. A pesar de que esta no es una lista completa, sus intereses incluyen historia natural, botánica, ornitología, astronomía, geometría, medicina, música, poesía, escritura y arquitectura. Los proyectos de arquitectura de Salomón incluían casas, represas, jardines, parques, huertos y viñedos. Su obra coronada fue, por supuesto, el Templo de Oro. Me asombra que un hombre pudiera estar tan bien instruido en tantos temas. Tiendo a identificarme con aquellos que les va bien en ortografía y en historia, pero lucho con las matemáticas y la ciencia. Me agrada la historia que contó una vez Chuck Swindoll sobre un alumno de primaria quien tomó un examen de anatomía y no aprobó. Esto es lo que el joven estudiante había escrito en su prueba. El cuerpo humano está compuesto por 3 partes: el cerebro, el tórax y la cavidad abdominal. Este pobre chico está andando en tientas por un pajar, ¿no es así? El cerebro contiene el cerebro. El tórax contiene a los pulmones y las cosas vivientes. La cavidad abdominal contiene las vocales, que en total son 5, A, E, I, O y U. Este chico realmente no sabía de lo que estaba hablando, pero apostaría que era muy bueno en ortografía. Bien, el texto continúa en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 30, para decir que era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Egipto era conocido por su sabia literatura. La sabiduría de Salomón también, según el versículo 31, excedía a varios individuos específicos que eran respetados en los días de Salomón. Ellos eran Etán el Esraíta, cuyo nombre aparece en el título del Salmo 89 y se presume que ha escrito ese salmo. Otro de los sabios de ese tiempo, Enán, quien según Primera de Crónicas capítulo 15 era un músico. Calcol y Darda, de quienes solo sabemos que evidentemente representaban hombres de gran conocimiento y sabiduría. Podemos decir que estos eran los ganadores del premio Nobel. Los Aristóteles, los Einsteins, eran los grandes pensadores de los días de Salomón. Y Salomón los sobrepasaba a todos. El versículo 32 nos informa que compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 5.000. Ahora, como el libro de Proverbios contiene solo 800 versículos y los cantares de Salomón incluyen solo unos pocos cantares, además de los Salmos 72 y 127, este sabio rey debió haber sido responsable de muchos más
que no han sido preservados. ¿No te gustaría tener los otros 2000 proverbios que escribió? Bueno, Dios no nos preservó todo lo que Salomón escribió, pero preservó lo suficiente como para equiparnos para vivir. Quiero seguir algunas de las pistas que Salomón nos dio, las cuales nos permitirán tener sabiduría y discernimiento para hoy. Lo llamaremos sabiduría para el creyente. La pregunta no es ¿necesito sabiduría?, sino ¿cómo puedo darme el lujo de vivir sin ella y cómo puedo hacer para obtenerla? Les diré por anticipado, es una cuestión de corazón. ¿Escuchó bien? Es una cuestión de corazón. Aproximadamente 80 veces en el libro de los Proverbios Salomón hace mención del corazón. La palabra griega para corazón es cardia, de la cual obtenemos nuestras palabras como cardiología. Gerard Kildner, en su extensa e ilustrada obra de 9 volúmenes sobre palabras griegas que ocupan cerca de 70 centímetros de espacio en la estantería de mi biblioteca, escribió que en el Antiguo y Nuevo Testamento la idea sobre el corazón era que éste ocupaba la función principal de la vida espiritual, el lugar en los seres humanos donde Dios atestiguaba sobre Él mismo. El corazón era la morada de los sentimientos, las emociones, los deseos y las pasiones. Era asiento bíblico del entendimiento, la fuente del pensamiento y la reflexión. Era el asiento de la voluntad y el asiento de las tomas de decisiones. ¿Conoces el viejo dicho, siembra un pensamiento, cosecha una acción? Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha tu carácter. Siembra tu carácter, cosecha tu destino. Salomón mismo lo dice mejor en Proverbios capítulo 23, versículo 7a, como se traduce en la versión Reina Valera. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En los Proverbios de Salomón se hace alusión a muchos tipos de corazón que revelan muchos tipos de personas. Acá hay algunas con sus referencias en Proverbios. Por ejemplo, el reverente, en Proverbios 3.5, el contento en 15.15, el ladino en 6.18, el justo en 15.28, el astuto en el 7.10, el alegre en el 15.30, el sensual en el Proverbio 7.25, el entregado en el 16.1, el enseñable en el 10.8, el gozoso en el 17.22, el engañoso en el capítulo 12.20, el altivo en el 18.12, el desesperanzado en el 13.12, el enojado en el 19.3, el afligido en el 14.13, el orgulloso en el 21.4, el apacible en el 14.30, el puro en el 22.11, el prudente en el 14.33, el envidioso en el 23.17. ¿Qué determina el tipo de corazón que tendremos? Créase o no, debemos empezar por nuestros oídos. Mira en Proverbios 12, versículo 15, cómo Salomón relaciona la sabiduría con el oído. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Miremos el capítulo 13, versículo 1 también. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Continuemos ahora al capítulo 15, versículos 31 y 32. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. En el comienzo de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 2 al 3a, Salomón declara que su colección de dichos era para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. La palabra recibir significa dar la bienvenida al consejo de prudencia, así como darías la bienvenida a un amigo a tu casa. Todos estos verbos, es decir, entender, conocer y recibir, implican que no estamos hablando, estamos escuchando.
Una persona que se torna sabia tuvo en algún momento que darse cuenta de que no lo era, y luego dejar de hablar y empezar a escuchar. Proverbios capítulo 1, versículo 5 continúa diciendo: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Una persona no es considerada sabia porque sabe todo, sino porque está deseosa por aprender más. Mi querida madre solía hacer algo muy simple para que mis 3 hermanos y yo entendiéramos este principio. Con frecuencia diría: Dios les dio 2 orejas para solo una boca, entonces escuchen 2 veces lo que hablan. Uno de los miembros más conocidos y letrados del seminario de Dallas, el doctor Bruce Waltke, era el profesor del Antiguo Testamento. Una vez dijo que si tendría que elegir un libro de toda la Biblia que le sirviera como guía para la vida, escogería el libro de Proverbios. Y agregó que si tendría que elegir un capítulo sobre los demás, escogería Proverbios capítulo 2. El capítulo 2 comienza con una invitación a la sabiduría. Por favor, búscalo y fíjate los versículos 1 y 2a. Dice así la Biblia: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. En otras palabras, escúchame. Veamos los versículos 4 al 6a. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. ¡Cierto! Él da a todos los que la quieren. ¿Te diste cuenta de la pasión en la búsqueda de esta persona? El versículo 3a dice: si clamares a la inteligencia. El versículo 4 usa las palabras buscar, escudriñar, significando literalmente desentrañar. Solemos tratar a la Biblia como una revista en la sala de espera del médico. Echamos un vistazo a algunas de sus páginas tal vez. Miramos las fotos y hojeamos los títulos. Pero esa no es la manera de tratar a este libro. Si quieres sabiduría, tienes que convertirte en un cazador de sabiduría. Tienes que transformarte en un arqueólogo sabio que excava pacientemente y observa cuidadosamente. ¿Nunca has pensado en el hecho de que un arqueólogo en una excavación y que un cazador en la selva no se dedican a hablar mucho? En cambio, se dedican a observar y a escuchar. Un sabio dijo una vez: con frecuencia me arrepiento de mis palabras, nunca de mi silencio. Lo repito: con frecuencia me arrepiento de mis palabras, nunca de mi silencio. Por lo tanto, la búsqueda de la sabiduría es una cuestión de corazón, pero depende fuertemente de los oídos. La búsqueda de la sabiduría también, y lo llevaré un paso más adelante, termina con los pies. Si quieres o no una persona sabia, no se va a revelar en cuánto sabes, sino en la forma en que vives. Salomón lo puso en la perspectiva cuando escribió en Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino. Fíjate la sumisión implícita, mas Jehová endereza sus pasos. Puedes referirte a esto como el hacer los planes para tu vida, pero darle a Dios un borrador gigante, uno que solamente Él tenga el derecho de usar. Eso le permite a Dios poder dirigirnos. Siempre necesitan nuestras vidas ocupadas una dirección. ¿Has pensado alguna vez que Jesucristo siempre estaba ocupado y que Él fue el hombre más sabio que anduvo sobre la tierra? Observa sus 3 años y medio de ministerio. Fueron un torbellino y Él siempre estaba ocupado, pero nunca se desvió. Quiero que Él dirija mis pasos. ¿Usted no? Para aquellos que quieran capturar sabiduría y excavar de la palabra de Dios, quiero alentarlos con 3 observaciones finales. Estas son las palabras para el sabio extraídas de la fuente de la sabiduría. Tener un corazón sabio es meramente
un retorno a lo básico. En primer lugar, escucha bien, tener un corazón sabio es meramente un retorno a lo básico. Échale un profundo vistazo a tu corazón. Asegúrate que tus oídos estén abiertos y tu boca cerrada. Mira la dirección en donde apuntan tus pies. ¿Dónde te llevaron recientemente? ¿A dónde te llevarán mañana? Pero no solamente un corazón sabio es meramente un retorno a lo básico, pero en segundo lugar, tener un corazón sabio no es inevitable, sino que está disponible. ¿Dónde piensas que Salomón aprendió por primera vez que la sabiduría es una cuestión del corazón? Bueno, escucha una enseñanza en la colección de salmos de su padre David. Mira el Salmo capítulo 90, versículo 12, el cual fue una oración de Moisés. Dice así la palabra: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto es interesante. Hay una relación entre entender la brevedad de la vida y tener sabiduría. Eso puede sonar morboso, pero verdaderamente funciona. ¿Recuerdas alguna vez cuando estuviste en un accidente o en un hospital? ¿Cómo tu perspectiva de la vida se tornó más sabia? Estaba en la casa de una pareja de nuestra iglesia. El esposo me había aconsejado un par de veces. Él fue chocado de frente mientras andaba en su bicicleta por un conductor ebrio. Literalmente chocó primero la cabeza contra el parabrisas y luego el auto lo arrastró por aproximadamente 230 metros antes de que cayera. Por 3 horas y media, me contó su esposa, y ella no supo si él estaba vivo o muerto. Nos sentamos en su cuarto y hablamos. Está delicado, pero está recuperando sus fuerzas y parece como si se fuera a recuperar con solo unas cicatrices. Mientras estaba sentado y escuchándolos hablar sobre su experiencia, tuve una perspectiva más sabia. Y nos pasó a todos nosotros. Quiero contarles algo que también hizo el Dr. Wald. Él tomó este versículo del Salmo capítulo 90, versículo 12, y lo aplicó literalmente. El Dr. Wald creó un calendario que contaba hacia atrás desde la edad de 75. Arrancaría una página cada mañana que diría cuántos días le quedaban. Cuando recién cumplí años, volví a calcular mi calendario al revés. Me dijo que, si vivo hasta los 75, me quedarían 13.870 días de vida. Si usted tiene 40, tiene aproximadamente 12.000 días. Si tiene 50, tiene cerca de 9.000 días. Y si tiene 65 años, tiene solo 3.600 días para irse. Ya sea que tenga 13.000 o 3.000 días, no parece mucho, ¿no es así? Hace que quieras alcanzar este libro de la sabiduría y agarrarlo fuertemente. Tener un corazón sabio no es inevitable, sino que está disponible. Estamos viendo aquí 3 observaciones finales. La primera, tener un corazón sabio es meramente un retorno a lo básico. En segundo lugar, mencionamos que tener un corazón sabio no es inevitable, sino que está disponible. Pero tengo una palabra más de aliento para los cazadores de sabiduría, y es que tener un corazón sabio no se desarrolla por lo que saben, sino por a quién conocen y siguen. Quiero terminar leyendo Proverbios, capítulo 2. Escucha los versículos 6 al 11. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la paciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia.
Eso es decir suficiente. Vayamos a cazar y recuerda, la caza comienza en el corazón. La sabiduría es una cuestión del corazón. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ser como aquel arqueólogo buscando la sabiduría, como aquel cazador observando y escuchando más que hablando. Y de esa forma vamos a ser personas mucho más sabias. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a poder entender la palabra de Dios y no leerla como una revista más, sino escudriñarla y buscar en ella todos sus tesoros. Le espero en otro próximo estudio de sabiduría para el corazón.